Dios los bendiga, hermanos, una vez más aquí en tu canal de Fe Examinada. Hoy los quiero invitar para un programa muy corto. No voy a dar tiempo porque he aprendido que cada vez que doy un tiempo me paso o me falta mucho. Pero ya he aprendido, ¿no? Vamos a reflexionar por unos pocos minutos. En esta ocasión quiero que no vamos a reaccionar a un video, pero sí vamos a mirar un video de un hermano que está aquí en YouTube, en el área hispana, en el área hispanohablante, y que creo que nos puede interesar mucho. Para mí, en lo personal, es uno de los canales más interesantes, o al menos en la idea, en el planteamiento de una idea, es de los canales más interesantes que hay en, en YouTube, de habla hispana, de contenido teológico, ¿no? De corte teológico. Obviamente habrá muchos canales de estas personas que hacen, no sé, grabaciones sobre ir a buscar un storage o buscar lugares de comida y son muy entretenidos, muy interesantes también. Pero en cuanto a la teología, a mí me parece que este canal, y es el canal de este hermano llamado Jorge Carrillo, él es argentino, su canal se llama Cultura Teológica o Teología Cultural, algo por el estilo, no lo tengo muy claro todavía. Pero bueno, el video es este básicamente, vamos a La mirar, este es el video. institución. Este es el video del hermano Jorge Carrillo. Y vamos a mirar algo. Él está hablando con Santiago Alarcón, este hombre que pues muy reconocido también en el mundo de la apologética hispana, primero evangélico, luego, o no sé, neoevangélico, no sé ni qué era, qué denominación era. Pero sí ha sido, incluso su canal se llama Rincón Apologético, ¿no? Creo que hasta la fecha no lo ha cambiado. Obviamente, ¿no? También por intereses de imagen, ya que a ese nombre es el que le ha dado visibilidad. Pero hoy por hoy Santiago Alarcón es católico romano, entonces pues no lo consumo, en algún momento lo llegué a ver, creo que compartimos o cruzamos palabras en comentarios por un libro de C.S. Lewis, el de Mero Cristianismo. Él colocó una imagen y yo coloqué que yo tenía el libro en PDF, en digital, y bueno, compartimos ahí unos comentarios, pero nada más. Al otro hermano Jorge Carrillo no lo conozco, ninguno de los dos, no los conozco a ninguno de los dos, no he interactuado con ellos. Este es un canal muy nuevo, yo soy nuevo en esto, simplemente me gusta la idea de Jorge Carrillo en su canal de cultura teológica. Creo que vamos muy afín en muchas cosas. Es un hombre muy estudiado, ha leído mucho, creo que mucho más que yo, debo admitirlo. Pero me interesa, es un canal interesante. Y yo se los recomiendo a los que vayan a ver este video también, les recomiendo. Hoy vamos a reflexionar un poco y vamos a usar ese corto video, un short, sobre ese diálogo que él tiene con Santiago Alarcón. Porque mirando, como en un anterior video dije, el mundo de la apologética hispana, con referentes, y los voy a nombrar, aunque desde un principio dije que no me quiero meter en polémica con nadie, pero hay referentes como Néstor Díaz, como Edgar Pacheco, como Gabriel Burgueño, Carlos Veloz, Ruby Hernández, creo que se llama el varón de Retando Paradigmas, que también es un canal que me gusta mucho, aunque no es una manera muy ortodoxa de presentar sus ideas, pero a veces creo que es muy sensato, o sea, a veces se necesita ese choque como para levantarse del estupor, ¿no? Y creo que el hermano Ruby Hernández es muy sagaz, es muy sagaz. O sea, tiene un detector, como él se dice, él es un investigador. Detecta muy bien las faltas que muchos otros hermanos de este mundo de la apologética hispana, este mundillo, porque obviamente son muy pocos los que estamos al tanto de eso, ¿no? Pero este canal de cultura teológica, y creo que es el que más me gusta, el que más me llega, ¿no? Porque se puede presentar una idea, incluso novedosa, diría, una idea poco ortodoxa, una idea, no sé, no tan tradicional, ¿no? De las confesiones tradicionales y de todo el asunto. Se puede presentar eso, se puede hacer ese trabajo sin entrar en polémica con nadie. Se puede discutir la fe, se pueden discutir temas sin entrar en pleitos con nadie. Y creo que Jorge Carrillo, hasta la hora, hasta la fecha, es el único canal que yo he visto que incluso ha dialogado con este Santiago Alarcón, que no tengo nada en contra de él, a pesar de que, bueno, él sea católico romano, no tengo nada en contra de él. Creo que es un cristiano más. Estaremos en desacuerdo en muchas cosas, pero es un cristiano. Lo he visto dialogando con Carlos Blanco, este muchacho que no sé ni qué denominación es evangélico, pero bueno, Carlos Blanco no cree en nada más que en la Biblia, ¿no? Eh, es biblista o solamente Biblia, no cita nada más. Y bueno, lo he visto dialogando con él y lo menciono esa posición de Carlos Blanco porque Jorge Carrillo es muy abierto en ese sentido. Incluso él mismo se pone de nickname o de nombre, sobrenombre, se coloca el liberal, ¿no? En sus lives. Y algo muy interesante, muy interesante porque él está abierto a las discusiones y no anda imponiendo por la fuerza, vociferando, llamando ignorante a medio mundo, como muchos otros canales hacen.
Y creo que es una buena manera, es una manera mucho más cristiana, aunque sus ideas no sean muy ortodoxas o muy tradicionales, es una manera mucho más cristiana que de presentar lo que él cree, lo que él propone o la enseñanza que trae, que aporta. Porque estamos hablando de YouTube y todo aquel que tenga la posibilidad de tener una camarita sencilla como esta, un microfonito sencillo como este, un micrófono súper sencillo, puede grabarse una computadora de medio pelo como la mía, puede grabarse y compartir una idea. Y todo aquel que tenga el tiempo puede llegar a esa idea y también compartir un poco, ¿no? Entonces no es nada malo, no es nada privatizado. El YouTube es algo público, se podría decir. Obviamente, siempre las plataformas de redes sociales tienen sus limitaciones, hay temas que no se pueden tocar, etcétera, ¿no? Pero hay esa libertad de expresión hasta cierto punto. Jorge Carrillo se presenta y da sus ideas y da su ponencia y da sus enseñanzas con mucho fundamento, con mucha libros atrás de ella, ¿verdad? Con mucha academia detrás de las cosas que enseña. No estoy diciendo que todo esté bien, no estoy diciendo que todo sea así como él lo dice. No creo estar de acuerdo en todo, no lo conozco mucho, no he visto todos sus videos, sus canales incluso. Pero es muy sensato, es muy sensato. Y yo creo que el cristianismo de hoy en día, no sé, no puedo dar fecha, ¿no? Pero hoy en día, en lo que yo he conocido, en mis 10 años de cristiano, en las distintas denominaciones por las cuales he estado, comencé en una iglesia carismática, neopentecostal, evangélica. Luego seguí una iglesia mucho más centrada, sin denominación. Luego estuve en una iglesia bautista. Y hasta la fecha me considero bautista, ¿no? O dentro de ese segmento, esa área, ese espectro de la cristiandad. Pero he visto que lo que nos falta es mucha sensatez. Nos falta mucho sentido común. Nosotros podemos matarnos casi que literalmente por defender una doctrina, pero luego no expresamos esta misma fuerza por aplicar la verdad del Evangelio de Cristo, ¿no? Y podemos leer una teología sistemática de 2000 páginas, como esa que tengo ahí atrás, con una teología sistemática de 2000 páginas de Berkhof, de Hosch, de Babin, de quien sea, de Wagner, de MacArthur, que también tiene su teología sistemática. Pero luego las cosas más elementales de la fe no las aplicamos, ¿no? Y entonces, en este pensamiento que aquí el hermano Jorge Carrillo va a dar, va a traer, hay algo que es elemental y que hay que pensarlo. Y así como él lo dice, pensar la fe es algo que yo también, y es el nombre de este canal, no fe examinada. Debemos examinar lo que creemos. No un revisionismo que quiere romper con todos los credos, con todas las tradiciones cristianas. No, porque incluso soy partícipe y apoyo la idea de volver a esa fuente, ¿no? Volver a esos credos más elementales, volver a esas confesiones más elementales, a lo que Ireneo, por ejemplo, que tengo el libro de Contra los herejes, incluso Tertuliano, algunos de sus escritos, y muchos otros, no recuerdo, ¿no? Tengo ahí los libros de los padres de la iglesia, los padres apostólicos. Hablaban de esas reglas de fe, que creo en Dios Padre, Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en su Hijo Jesucristo, nació la Virgen María. Básicamente lo que vendría a ser el credo constantinopolitano, el credo apostólico, el credo niceno, ¿no? Adhiero a esas cosas. No es que quiero romper con todo, pero sí tenemos que examinar lo que creemos, porque es algo inevitable, es algo que no se puede, indebatible, que a través de los siglos, ojo, siglos, han pasado siglos, desde la escritura misma, desde los autores primarios, ¿no? Y desde la comprensión primitiva, por decirlo así, de los cristianos, a la comprensión que tenemos hoy. Y en ese transcurso de los siglos, como diría cierto autor, se han ido adhiriendo caparazones y ostras y basura, ¿no? Material que va endureciendo el timón del barco, que va endureciendo la navegación de esta nave que llamamos cristianismo, ¿no? Se han ido adhiriendo cosas al casco de esta navegación a lo largo de los siglos, hermano, casi 2000 años de cristianismo. Entonces, es de sentido común pensar que muchas cosas se han añadido, se han adherido a esa creencia primitiva, a esa creencia que Wagner, que Babin, que incluso Calvino proponen de que en el cristianismo primitivo no tenían el entendimiento completo sobre muchas otras doctrinas que con el tiempo se desarrollaron, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si miramos a esos cristianos de los primeros 2, 3 siglos, vemos gente que aunque no tenía mucha doctrina, vemos gente que daba su vida por Cristo. Ahora estamos en una época donde tenemos mucha doctrina, tenemos un montón de libros, como pueden ver ahí,
Tenemos un montón de sistemáticas, como las que mencioné al principio, de Babin, de Tillich, de Erickson, pero no tenemos fruto, ¿no? No damos frutos. No damos frutos. Entonces nos peleamos, nos agarramos de las greñas, cacheteamos el uno al otro como Nicolás a Arrio, ¿no? Que se dice tradicionalmente en el concilio de Nicea. Cacheteamos a los demás porque están errados de la ortodoxia. Pero luego nuestra vida no va acorde con la vida de Cristo. Y aquí hay algo, ¿no? Es un principio, es una concepción que yo lo tengo. Y creo que es bíblica, creo que se puede defender bíblicamente. Pablo en el capítulo 8 de Romanos dice que los que son hijos de Cristo, los hijos de Dios, son guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y que dentro de nosotros el Espíritu da un testimonio. Ahora, y creo que lo he dicho antes en algún otro video, los mormones no tendrán ese testimonio, los testigos de Jehová no tendrán ese testimonio, el unicitario o el católico, el que sea, el musulmán, no todos tendrán ese testimonio, esa seguridad interna. Esa seguridad interna de que sí, soy hijo de Dios. Sí, lo estoy haciendo bien. Entonces, esa seguridad puede ser maleable, puede ser cambiante, puede ser manipulada, puede ser impuesta. O sea, sí, tú eres hijo de Dios porque creas esto. Si crees esto, eres hijo de Dios. Si diezmas, eres hijo de Dios, ¿verdad? Pero creo que una manera mucho más exacta de comprobar quién anda en la fe y quién no, mucho más exacta, mucho más precisa, mucho más certera, mucho más cercana, mucho más palpable, es como dice Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe por tus obras. Pero luego el apóstol Juan, en la primera carta, dice, el que dice que está en él, en Cristo, tiene que andar como él anduvo. O sea, eso, para mí eso es algo importantísimo. El que dice que está en Cristo, y que ese es su Señor, y que ese es su Rey, y que ese es su Dios, como diría Tomás, ¿verdad? Mi Señor y mi Dios, debe andar como Cristo anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Como dice Pedro en el capítulo 10 de Hechos, ¿no? Él anduvo haciendo bienes a los hombres. Nosotros debemos estar en ese caminar. Él puso la otra mejilla, él perdonó, él no maldijo a sus enemigos, los bendijo. Oró por sus enemigos, oró por los transgresores. Vino a causar división con la espada de la verdad, pero entre la mentira y la verdad. No vino a causar división entre los pequeñitos de la manada, entre esos pobres ignorantes del siglo I, que muchos no sabían leer. No vino a decirles que tú eres un ignorante de la ley y no sabes lo que son los géneros literarios del Antiguo Testamento y no sabes lo que es una teofanía o una cristofanía. No conoces esta palabra, es un ignorante, por tanto mereces el infierno. No. Cristo rebajó, así como se rebajó del cielo a la tierra, de Dios a hombre, así rebajó su lenguaje y nos habló en palabras humanas, nos habló en palabras sencillas, nos faló, ¿no? Dirían los portugueses. Nos faló en palabras sencillas, nos habló en palabras humanas, corrientes del siglo I, en el griego kiní o koiné, que es un idioma muchísimo más pobre que nuestro español o nuestro castellano actual. Por lejos, nuestro castellano actual tiene un montón de palabras y letras más, ¿no? Pero él habló en ese idioma sencillo, del vulgo, ni siquiera usó el griego sofistificado, sino el griego común. No el griego sofisticado, no el griego de la élite, de los escritos clásicos, sino el griego común, el que hablarían las personas del común. Entonces, vamos a ver lo que ya estoy aquí elucubrando y divagando, ¿no? La institución, al crear... Aquí está hablando Carrillo con Santiago Alarcón, no sé, él coloca en el título atrapado en su retórica, ¿no? Pero lo pueden buscar igual en su canal y el canal es Cultura Teológica o Teología Cultural. Creo que es Cultura Teológica. Ahí me disculpa el hermano Carrillo si llega a ver este video, no creo. Me disculpa, ¿no? Cultura Teológica creo que es. Entonces, están hablando, no sé de dónde, creo que es, ya el video inicia y están hablando y todo el asunto, como que Carrillo sube un live de Santiago Alarcón y comienza la charla, ¿no? Y aquí están hablando, Santiago siempre, y esto lo saben todos los que estén o conozcan de este mundo de las apologéticas y todo este asunto, Santiago siempre anda debatiendo el tema de la sola escritura, ¿no? A todo el mundo quiere estar debatiendo eso. ¿Por qué? Porque él cree en varias fuentes de verdad, la tradición, el cátedra del Papa, etc. El cristiano reformado o protestante cree en la Biblia como su única fuente infalible de verdad, ¿no? Él siempre anda debatiendo ese tema y creo que él estaría hablando de ese tema y Carrillo sube.
y Santiago pues comienzan a elucubrar sobre lo que es el conocer la verdad, sobre los presupuestos que uno hace a la hora de llegar a la verdad, de conocer, de aprender, ¿no? Y aquí dice algo importantísimo, Carrillo, algo que es elemental, elemental, y que yo creo que es algo que debemos reconocer porque es urgente. Es urgente ¿por qué? Porque el mundo cada vez se aleja más del cristianismo, ¿no? Para el calvinista, bueno, esto no es problema. Para el calvinista es que Dios lo decretó así y es que al final se van a salvar, no sé, unas 10.000 personas en toda la historia humana, ¿no? Desde que Cristo vino, qué sé yo. Pero para el que no, para el que cree, como en mi caso, que nuestras decisiones, que nuestra predicación, que la gran comisión es parte esencial e importante de esa gran comisión, de ese ganar el mundo para Cristo, es algo preocupante cómo el Islam avanza, cómo la gente cada vez más, aunque no abandona la espiritualidad, porque creen en Dios o creen en algo, creen en el universo, no es que son nihilistas. El mundo ya pasó por esa etapa, creo que el siglo pasado fue una etapa de eso, del nihilismo, y se dieron cuenta que no sirvió mucho. Ser nihilista, decir que no hay ningún propósito, que nada tiene valor, que no funcionó. El siglo pasado fue el siglo más sangriento de la historia humana hasta la fecha, ¿no? Esperemos que se quede así. Entonces, es muy importante reconocer que el cristianismo está siendo muy carente en su obrar, en su vida de obra. Hoy una persona, un cristiano, puede gastarse dinero por un montón estudiando su carrera teológica, muy bien, el que lo tenga lo hace, ¿no? Sin embargo, no gasta ni un 1% de eso que gasta en su carrera, en sus libros, en ayudar a un pobre, en visitar a la huérfana, o al huérfano, al viudo o a la viuda. No. Y según Santiago, ese es el verdadero evangelio, esa es la verdadera religión sin mancha y sin mácula. Apartarse del mal, ayudar, visitar al huérfano, al necesitado, dar al pobre. Y esto no es solo de Santiago, el mismo Señor lo dijo, creo que es en Mateo 25. O sea, cuando yo regrese, ¿verdad? Y venga a buscar estos frutos y diré, estuve desnudo y no me cubriste, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me saciaste. ¿Esto dónde ha quedado, no? No puedo generalizar porque me imagino que hay muchas congregaciones, incluso la Iglesia Católica tiene muchos lugares donde ayudan y tal. Pero hablo que esto se ha apartado del centro del Evangelio. Ha venido a ser algo secundario, esta vida de frutos. Esta vida como Cristo. ¿Cómo anduvo Cristo? Predicando el Evangelio, arrepentidos, convertidos y haciendo el bien a los hombres. Ese era el ministerio de Cristo. Las profundidades de la teología y todo el asunto, ¿no? La kenosis, la unión hipostática, las hipóstasis, la ousia de Dios. Es algo muy posterior. Es algo muy posterior, es algo muy tardío. No estoy diciendo que sea falso, simplemente posterior. Cuando ya el cristianismo en cierta manera entra, ¿no?, en una especie de paz, de calma, de cero persecución, vienen estos grandes desarrollos, ¿no? Claro, el cristianismo comienza a agarrar fuerza, crece, llega, se expande, ¿no? Como dice Justino y lo dice también Tertuliano. Ayer éramos unos cuantos y hoy estamos en todas partes, dice Tertuliano. Excelente. Pero el cristianismo tenía su esencia, su vida de fruto, su vida transformada, esa vida necesaria para el cristiano. Porque no amamos a nuestro hermano solo de palabras, sino de hecho y de verdad. Pero bueno, vamos a esto que sigo aquí divagando. Vamos a escuchar a Carrillo y a Santiago, porque Carrillo va a decir algo elemental. Escuchemos. La institución, al crear su propia doctrina y sus propios dogmas, es intolerante con otras que los que también los tienen. Entonces, una institución, llámese iglesia general bautista, ¿no? De lo que son en corte general o de lo que son de corte particular, va a crear sus dogmas y va a ser exclusivista en eso. De manera que el bautista general no puede convivir, no puede tener coinonía o comunión plenamente con los bautistas particulares. El general no puede con el particular. ¿Por qué? No porque el general o el particular no crean que Cristo sea Dios. No porque el particular o el general crean que la salvación es por obras. No por estas cosas elementales. Y vean lo irónico que va a ser esto. Sino porque el general cree que Dios va a salvar a todos los hombres. Y el particular cree que solamente a algunos, a los elegidos, ¿no? Entonces, lo que es y se dice muchas veces, y vean, se dice muchas veces, yo creo que de boca para afuera, ¿no?
Aunque hay personas, hay bautistas particulares o calvinistas, para ser más precisos, que son más concisos y dicen, no podemos tener coinonía con ellos porque nosotros queremos esto. Entonces, lo elemental de una denominación casi siempre no es lo que está expreso, fundamentalmente en el Evangelio de Cristo, sino lo que esa institución ha ido creando, dogmatizando, sistematizando y volviéndolo, por ende, como ortodoxia, ¿no? Sigamos. Si nosotros... ¿Qué dice la institución, al crear su propia doctrina y sus propios dogmas, al crear su propia doctrina, es intolerante con otras que también los tienen. Es intolerante con otra que también los tiene. O sea, esta institución, llamemos X, crea sus dogmas, va a ser intolerante con la institución Y, que también tiene sus dogmas. Porque la X no puede contemplar que la Y tenga sus propios dogmas. O sea, ¿esto qué es? En un mundo tan diversificado como el que vivimos, y donde, por hablar algo, los reformados salen de la Iglesia Católica Romana, por el hecho de que ven que ellos no están conformes a la verdad, creen que no están siguiendo el verdadero evangelio y un montón de cosas más. Pero luego estos reformados que salen de la Iglesia Católica Romana, porque esos católicos romanos estaban mal, estos reformados que salen, luego ellos van a excomulgar o a expulsar a los otros que salen de ellos porque ven que ellos no están del todo bien. Entonces es algo bastante irónico, porque uno sale de un lugar porque cree que está mal, pero al salir también yo le impongo a los demás que no me juzguen a mí en lo que yo pudiera estar mal. Y es algo que ha pasado, y el que sea sensato, coherente, el que sea honesto se da cuenta de eso en el mundo protestante, ¿no? Se da cuenta de eso. Sigamos. Entonces, si nosotros nos centráramos, por ejemplo, en lo que es la fe en Jesús, que nos centráramos en una serie de verdades esenciales del cristianismo y a partir de ahí podríamos construir comunión, sería diferente la cosa. Esto que dice Carrillo, en el punto, en el centro del target, ¿no? En el centro. Si nosotros nos centráramos en las cosas elementales del Evangelio de Cristo, no la unión hipostática, aunque es buena, no la ousia, es que es la ousia divina, ¿no? Es una sola ousia y 3 hipóstasis. Vaya a saber usted, o sea, eso no se va a conseguir en la Biblia, obviamente. Si nos centráramos en las cosas elementales del Evangelio de Cristo, ir a ayudar al enfermo, amar a tu prójimo, orar por tus enemigos, todo esto fuera diferente, todo fuera distinto. Pero no. Y aunque decimos que esto es lo elemental y esto es lo fundacional y esto es el fundamento del Evangelio, no somos honestos con eso. No somos honestos. En realidad lo periférico, lo que se ha desarrollado después, viene a suplantar esto. Porque una persona puede ser fácilmente o se puede adherir fácilmente a lo que Cristo enseñó. Amar a tu prójimo, ser pobre en espíritu, ¿no? Amar la justicia, ser siervos de la justicia, siervos de luz, ser la sal del mundo, predicar el evangelio, ayudar al huérfano, a la viuda, al necesitado. Pero si esa persona, la institución al crear, si esa persona no elocubra bien, si no conceptualiza bien la Trinidad, por ejemplo, esa persona va a ser tomada por hereje y excomulgada de la iglesia. Y ojo, el tema de la Trinidad es importante. No estoy diciendo que no sea importante. Estoy diciendo que es lo más importante. Lo más importante es ese evangelio de Jesucristo. El bautismo, eso no es algo secundario. La salvación por fe no es algo secundario. El ayudar a los pobres no es algo secundario. No es algo opcional. Que una persona conceptualice, como decía ahorita, es que es solo una ousia y 3 hipóstasis. Eso es algo muy secundario. Aunque suena duro y suena una locura, porque vivimos en una religión que es, como decía un autor al cual estimo mucho, la religión del doctrinismo, donde la doctrina, el dogma, reemplaza la vida de piedad y de fruto. Una persona puede dar 0 frutos, una persona puede ser vulgar, y esto lo digo particularmente con el tema de la apologética y del cristianismo que vivimos muchas veces en las redes, ¿no? Se puede ver por las redes. Una gente puede vivir sin fruto, una gente puede vivir dando una vida penosa contra el evangelio. Sin embargo, esta persona puede ser ortodoxa y al declarar lo que cree, se le puede decir, no, él es cristiano. Si él conceptualiza así su fe, él es cristiano, a pesar de que su vida no dé frutos. El doctrinismo ha reemplazado la vida de frutos. Entonces nos parece mucho más trágico
nos parece mucho más trágico que alguien conceptualice mal la Trinidad, o que diga, no, es que Cristo es menor que el Padre, es subordinado al Padre, ¿no? Porque el Padre es primero y tal. No sé, tratando de llegar a un entendimiento bíblicamente sin meter el desarrollo teológico posterior. Y esta persona puede llegar a un desarrollo que no compatibilice con el desarrollo ya estipulado, ya oficializado, ya legalizado por la iglesia a través de los siglos. Esta persona, si tiene una vida de piedad, de fruto, pero en este punto de conceptualizar, no conceptualiza bien, puede ser tildada de hereje. Se le puede llamar anatema, se le puede excomulgar de una iglesia, porque no se adhiere a una doctrina desarrollada posterior a lo que la Biblia claramente, a veces abstractamente enseña. La Biblia enseña que Cristo es el Hijo de Dios. Y como los discípulos, eso lo hace igual a Dios. Y si perdona pecados, eso lo puede hacer Dios, o sea que Él perdonó, o sea que Él es Dios. Y podemos llegar a estas conclusiones. Pero luego los desarrollos teológicos sobre las generaciones divinas, las generaciones eternas, el Hijo es eternamente engendrado y el Espíritu Santo es procedente eternamente del Padre, el Hijo. Estas son conceptualizaciones posteriores, pero se han puesto en el centro del cristianismo. Se han puesto en el centro del cristianismo. Hemos desplazado la vida de fruto, la vida de piedad, por la conceptualización clara, precisa teológicamente, ¿no? Bueno, y esa precisión teológica me recuerda a otro muchacho, ¿no? Que se llama, tiene un canal que se llama Pensamiento Cristiano. Él dijo que Cash Luna tenía imprecisiones teológicas. Y yo te lo puedo valer, yo creo que todos podemos tener imprecisiones teológicas, porque tocaría leerse todas las teologías sistemáticas para poder ser preciso con los términos filosóficos, con los términos teológicos que se han ido creando para dar respuesta o conceptualizaciones más precisas técnicamente de lo que el cristianismo cree, ¿no? Más intelectuales, se podría decir. Yo puedo entender que Cash Luna tenga imprecisiones teológicas, pero hay que mirar su fruto, su vida, su enseñanza en general. No las imprecisiones teológicas, no, miremos el gran panorama. Y ahí nos daremos cuenta, ¿no? Que si es que es una tendencia constante al mal, a la mala enseñanza, a la mentira, a la manipulación, o en algún punto se equivocó, que nos puede pasar, y de hecho nos pasa a todos, sin excepción, ¿no? Pero lo que vamos es eso. Y aquí viene una parte, lo que estoy diciendo básicamente, pero aquí Carrillo lo termina de desarrollar. Su propia doctrina y sus propios dogmas es intolerante con otra que también los tiene. Entonces, si nosotros nos centráramos, por ejemplo, en lo que es la fe en Jesús, que nos centráramos en una serie de verdades esenciales del cristianismo y a partir de ahí podríamos construir comunión, sería diferente la cosa. Pero como está la doctrina, y la doctrina es lo más artificioso que puede haber dentro del... Ahí Santi se va a exasperar y a lebrestar, ¿no? Pero bueno, para Santi no es una locura la Asunción de María, que es una doctrina artificiosa, dogmatizada y creada por la autoridad de la Iglesia romana. ¿Está en la Biblia? Ni de cerca. Ni de cerca. No está. Incluso el famoso Apocalipsis 12, tradicionalmente y en los primeros padres, lo que se puede encontrar lo más temprano posible, nunca hablaron de que era María. Siempre se habla de que fuera Israel o la iglesia, en algún aspecto, ¿no? Y choca directamente con su conceptualización del tema de la perpetua virginidad, o la Inmaculada Concepción, porque si tiene dolores de parto es porque pecó, ¿no? Tiene pecado, como Eva, etcétera, etcétera. Pero a todas luces, la perpetua virginidad es algo pues artificioso, algo creado por necesidad de la institución. O podríamos hablar de, no sé, de los testigos de Jehová, que dicen que una persona no le puede donar, aunque hace poco creo que cambiaron el dogma, hace poco lo cambiaron, pero una persona no le podía donar la sangre a otro porque supuestamente en la sangre estaba la vida. Un disparate mayúsculo. Cuando ese Cristo, sea lo que sea que crean de él, se cree que murió para dar la vida por otros, ¿no? Entonces, y así se pueden sacar muchas, como está diciendo Carrillo, doctrinas artificiosas, creadas, elaboradas para mantener un sistema, un marco, para que entren en el marco de lo que dicha denominación, institución cree, enseña. La doctrina puede llegar a ser muy artificiosa. No estamos diciendo que sea mala. Nosotros seguimos la doctrina, la didaje, la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Lo seguimos, sin problema. Pero hay muchas doctrinas que son artificiosas, elaboradas por autoridad de la institución meramente, ¿no? Cristianismo. ¿Cómo artificioso? O sea, a Santi le parece una locura decir que hay doctrinas artificiosas.
hablar de la unción, de la escarcha de oro, de las perlas que aparecen en las manos por la unción cuando oramos. O sea, se puede crear e inventar cualquier cosa. Hay un hombre llamado Jonathan Mesa que yo creo que hereje es poco. Que él dice, bueno, que el Espíritu Santo es una mujer y el Espíritu Santo es la mamá de Jesucristo. Algo que al mormón le gustaría mucho, ¿no? La idea de madre espiritual, de padre espiritual, de familias eternas y todo el asunto. Pero básicamente eso, o sea, ¿a qué voy yo? Para recortar. Vivimos mucho en el doctrinismo, como lo dice aquí Carrillo, ¿no? O sea, la doctrina, ¿cómo dice? ¿Cómo artificioso? Y en gran parte sí, porque las doctrinas pueden ser La doctrina es buena, en distintas categorías. pero la doctrina no es buena. La doctrina es buena. La doctrina es buena. El asunto es que se puede hacer cualquier cosa doctrina. ¿Dónde los apóstoles veneraron imágenes o anduvieron haciendo procesiones de imágenes? No se va a encontrar en el Nuevo Testamento. No existe. La reliquia, un culto a la reliquia. ¿De dónde salió eso? Y muchas otras cosas. No es por tirarle a Santi o a los católicos. No. Se podría hablar, no sé, de los unicitarios que dicen que el que no habla en lengua no es salvo, no tiene el Espíritu Santo. O sea, que esa persona puede ser salva, pero sin Espíritu Santo. Unos disparates mayúsculos. Se puede dogmatizar y crear cualquier tipo de doctrina. Ese es el asunto. Ahora, hay doctrinas elementales. Aquí a lo que vamos y terminamos. Hay doctrinas elementales a las que debemos apuntar. A esa vida de piedad. A esa doctrina que es conforme a la piedad, como Pablo le dice a Timoteo. Doctrina que es conforme a la piedad. Cristo dijo, por sus frutos lo van a conocer. A los falsos maestros, a los buenos maestros. Se da a conocer una vida cristiana por su fruto. Ya citamos a Santiago, como dice la primera carta de Juan. El que dice que está en él, que está en Cristo, tiene que andar como él anduvo. Se ha llegado a un punto donde el doctrinismo te dice, ya tú eres salvo porque tuviste fe, y ya todo es por gracia. Doctrina reformada, lastimosamente. Ya todo es por gracia. Ya si usted lee la Biblia, si usted ora, si usted no lee, no se sienta mal. Si usted aplica, obedece a lo que Cristo dice, no se sienta mal porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando Pablo dice directamente, estoy bajo la ley de Cristo. Y Cristo dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, ¿cómo que no tenemos mandamientos? ¿Cómo que no tenemos leyes? ¿Cómo es que no tenemos que hacer nada? Esos son doctrinas desarrolladas que han desplazado lo esencial, como decía Carrillo, el núcleo del evangelio, esas cosas esenciales. Ese amor al prójimo. Ese amor y oración por el enemigo. Ese ayudar al necesitado. Ese pon la otra mejilla. Esas cosas no las aplicamos. No vivimos ese evangelio fundamental. Vivimos el evangelio, no por culpa de Pablo, pero vivimos el evangelio supuestamente paulino. De que Pablo dijo que por la fe, y los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu, y supuestamente Efesios capítulo 2, versículo 10, perdón, dice que Dios predestinó las obras. O sea que si usted no hace nada y se la pasa todo el día en su casa sentado en un sillón hablando paja en un video para YouTube, eso lo predestinó Dios. Que usted no predique el evangelio no importa, esas son las obras que Dios ha destinado para usted. Es por fe que usted se salva. Algo que desvirtualiza totalmente el evangelio de Cristo, el evangelio de la Escritura, donde Pablo se esforzaba por ganar otro más, donde Pablo se esforzaba y nos llamaba y nos alentaba a las buenas obras. Así que, bueno, hermano, ese fue el pensamiento. Espero que entiendan, la idea es esta. No vivir en un doctrinismo vacío cuando estamos descuidando lo elemental de la Escritura. No cité pasajes precisos, no puse, simplemente una reflexión. Una reflexión. Sigan al hermano Carrillo. Me parece que es un muy buen canal. Igualmente, no desactiven su criterio con nadie. Se llame Carrillo, se llame Néstor Díaz, se llame Veloz, se llame, no sé cómo se llame, Barragán. El teólogo responde, el guerrero apologista, cristianismo inteligente. No desactiven su criterio. Sean como los berianos. Es un consejo que se ha perdido. Seamos como los berianos. Veamos si realmente esa manera que se nos enseña en la red es la manera de vivir el cristianismo, el evangelio. Necesitamos volver a la vida de piedad, a la doctrina que es conforme a la piedad. No esa doctrina elevada que no cambia a la gente. Te pueden estar hablando con las palabras más técnicas y elevadas posibles y sin embargo estar rechazando y colocando a Cristo de lado, con las malas actitudes, con el orgullo, con las vulgaridades. Apartémonos de eso, porque eso simplemente trae consecuencias, detrimento del evangelio, es esas cosas más bien. Así que Dios los bendiga, hermanos. Chao, chao.